Ok, partimos entonces. Eh, Buenos días, compañeros, compañeras. En esta oportunidad nosotros con mi grupo vamos a presentar sobre las inteligencias múltiples con Pamela Flores, Araceli y Leslie. Y a continuación, para dar el pie inicial a esta presentación, vamos a pasar al siguiente documento que les voy a leer para entrar en contexto. Estimados padres, los exámenes de sus hijos comenzarán en breve y sé que todos están muy ansiosos porque desean que les vaya bien. Es comprensible. Sin embargo, es muy importante que recuerden, por favor, que entre los estudiantes que se presentarán a dichos exámenes hay un artista que no necesita entender matemáticas, hay un emprendedor al que no le importa la historia o la literatura española, hay un músico cuyas notas de física no le importan, hay un atleta cuya aptitud física es más importante que la química. Si su hijo o hija saca buenas notas, genial, pero si no lo hace, por favor no le quite ni la dignidad ni la confianza en sí mismo. Dígale que no pasa nada, es solo un examen. Sus hijos están hechos para proyectos mucho más importantes en la vida. Dígale que las notas que obtenga no son tan importantes. Dígale que lo ama y que no lo juzgará. Lo importante en la vida no es que una persona sea perfecta en todos los aspectos, sino que realmente se apasione en aquello que verdaderamente le llene. Eh, a partir de este documento quisiéramos hacerle una pregunta y por favor si pueden participar. La pregunta consiste en qué pueden concluir de esta carta según sus experiencias personales. Y dejamos ahí el espacio para que alguien pueda explicarnos qué pueden sentir a partir de este documento. Em, yo quiero hablar, siento que es como súper, no sé, es bonito en realidad que un profesor piense así hoy en día, ya que al menos en mi experiencia era todo lo contrario, en realidad era como muy negativo, como que mm, yo desde chico que tengo ansiedad y me estreso caleta por sacar buenas notas por esto mismo, po, porque era al contrario, siempre me preocupaba mucho como si mi vida dependiera de las notas, entonces eso. Muchas gracias por tu reflexión. ¿Alguien más quisiera aportar algo? Hola compas, ¿qué tal? Yo me acordé al tiro de una experiencia con mi papá, una vez que yo llegué a mostrarle un 7 que me había sacado en historia, orgulloso, me había sacado un 7, me gustaba el ramo, me gusta la historia y se lo mostré, me dijo, ah, buena, ¿y cómo te fue en matemática? Yo como, porque en matemática me cargaba, pues. Y creo que se repitió toda la vida. Al final yo generé un rechazo a matemática porque era lo que me obligaban a que me fuera bien cuando me gustaban otras cosas, como la historia o la música. Eso. Gracias igual por tu reflexión, Felipe. Bueno, bajo esas reflexiones que son casi precisas para el desarrollo de nuestro contexto, vamos a pasar a la siguiente presentación y le doy el paso a mis compañeros. Bueno, me equivoqué porque venía yo de nuevo, así que... Bueno, vamos a empezar por la bibliografía de la persona y de las inteligencias múltiples que estamos hablando nosotros. Eh, si bien es cierto, existen otras investigaciones anteriores a la del autor que vamos a tomar nosotros en este momento, nuestra presentación está desarrollada frente a sus descripciones sobre la inteligencia. En este momento vamos a hablar sobre Howard Gardner. Gardner es un profesor, psicólogo, neuropsicólogo, investigador, nacido en Estados Unidos, en Scranton, Pensilvania, en el año de 1943. Actualmente tiene 77 años de edad y sigue obviamente contribuyendo a la educación, a la psicología. Desde muy joven se interesó por el psicoanálisis, por la psicología, por la neuropsicología y por el desarrollo cognitivo o desarrollo del aprendizaje, influenciado por ideas de otros psicoanalistas y psicólogos como Erik Erikson, como Jerome Bruner, quienes dan el paso para que él desarrolle ciertas teorías. Además que actualmente también es profesor de la Universidad de Harvard,
misma en la que él se tituló y sacó sus doctorados de psicología, neuropsicología, y es profesor de la Cátedra de Cognición y Educación del Desarrollo. Bueno, más que eso, para que sepan y entren en el contexto de quién desarrolla este tipo de inteligencia, las que vamos a explicar más adelante. Bien, entonces antes de comenzar a hablar directamente de las teorías de las inteligencias múltiples, es necesario comenzar a comprender la perspectiva que tiene Gardner acerca de la inteligencia. Quizás algunos reconozcan este tipo de pregunta que aparece en los test de coeficiente intelectual y que tienen que ver con generalmente encontrar el patrón que falta o la figura que falta, ¿no? Bueno, Gardner parte por criticar la aplicación de este tipo de test, ya que se enfocan en evaluar solo un tipo de inteligencia, de lo que veremos más adelante, ¿no? Que tendría que ver con lo lógico-matemático, y deja de lado otras capacidades o habilidades que tengan estudiantes. Pone, por ejemplo, un niño que pueda navegar en el mar solo guiándose por estrellas, o otro que pueda componer música en un computador. Pues ese tipo de habilidades no se miden en estos tests. Y por lo tanto, Gardner plantea que existen más inteligencias que las que son consideradas en este tipo de test. Bien. Entonces, ¿cómo funciona la inteligencia para Gardner? En primer lugar, define la inteligencia como una habilidad para resolver un problema o producir un producto valorado en por lo menos un contexto cultural. Ahora, ¿cómo lo explica? Para Gardner, la inteligencia está localizada en diferentes áreas del cerebro, ¿ya? Las cuales están interconectadas entre sí, aunque también funcionan independientemente si es necesario. Y cada una de estas áreas se enfocaría en cierto tipo de habilidades de un área en específico. Como vemos acá en la imagen, para comenzar a comprender la teoría, cada área del cerebro se encargaría de un tipo de habilidad diferente, ¿ya? Y por lo tanto, Gardner plantea que no se trata de saber qué tan inteligente es una persona, sino cómo muestra su inteligencia, que va a ser diferente en cada persona. No es tan drástico como lo que evalúa un test de coeficiente intelectual, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a ver un pequeño video de una entrevista que le realizan a Gardner en España, en un contexto de la entrega del Premio Príncipe de Asturias. Y en este video explica cómo entiende la inteligencia, ¿no? Con esto de las diferentes zonas en el cerebro. Vamos a verlo. Si no se escucha, me avisan. Te puedo hacer una pregunta que yo creo que todos queremos saber. O sea, ¿qué entiendes por inteligencia? Permíteme una metáfora que creo que es más práctica. Si crees en una inteligencia única, lo que quieres decir es que tienes un solo ordenador en el cráneo. Si ese ordenador funciona, y es eficiente y rápido, no comete muchos errores. Eres bueno en todo. En cambio, si funciona a trompicones, estás dentro de la media. Y si va lento y comete muchos errores, es que eres estúpido. La reivindicación de las inteligencias múltiples es que tenemos una serie de ordenadores independientes. Uno se encarga de la información musical, otro de la información espacial, otro de la información corporal. Por supuesto, no es un ordenador pequeño. No tenemos una lata vacía aquí dentro. Pero es un argumento que los cerebros son muy diferentes y pensar que solo hacen una cosa no es correcto. Bien, ese era el video. Bueno, ahí vemos cómo Gardner explica, toma como metáfora ciertos diferentes pequeños ordenadores que se encargarían de habilidades específicas en cada persona. Bueno, y por último, antes de pasar a explicar las inteligencias múltiples en sí, ahí sí, me pasé. Aquí hay ciertos criterios que Gardner plantea para determinar qué es una inteligencia y qué no es. Ya son 8, los voy a explicar a grandes rasgos, ya que no es el punto central de nuestra presentación.
El primero es posible aislamiento por daño cerebral. Esto se refiere a que si una persona, por producto de un accidente, por ejemplo, sufre daños en una zona específica de su cerebro, es probable que solo afecte cierto tipo de inteligencia y que el resto siga funcionando. Entonces, por ejemplo, una persona puede perder capacidades lingüísticas, pero todavía tiene la capacidad de resolver perfectamente problemas matemáticos o de bailar. La existencia de prodigios e individuos excepcionales, es decir, que en ese conjunto de habilidades haya individuos muy por bajo la media y muy por sobre la media. ¿Okay? Conjunto de operaciones identificables o operación medular, que indica que en cada inteligencia hay una serie de operaciones que se realizan y que irían interconectadas entre sí. Por ejemplo, en el caso de música, el poder leer una partitura o el poder identificar un sonido, etc. Una historia distintiva de desarrollo. Aquí Garner plantea que las inteligencias no nacen de la nada, sino que tienen que ser estimuladas, sobre todo en la niñez. Y por lo tanto van a depender del contexto cultural en que se desenvuelva una persona. Entonces puede haber una cultura que ponga mucho énfasis en un área lógico-matemática, pero no le dé importancia a relaciones interpersonales. Una historia evolucionista, donde plantea que las inteligencias o las raíces de nuestras inteligencias vienen desde miles de años atrás, incluso desde los comienzos, o sea, desde la aparición de los seres humanos. Apoyo de tareas psicológicas experimentales, donde indica que los estudios psicológicos ayudan a entender el funcionamiento de las inteligencias y así también explicar los diferentes niveles de desarrollo o de desenvolvimiento que una persona pueda tener. Apoyo de los hallazgos psicométricos. Este tiene que ver con la utilización de test estandarizados. Ahora bien, como mencioné al principio, Garner no defiende estos tests, no le agradan, se podría decir, pero sí plantea que se pueden utilizar tests para comenzar a entender la teoría, solo que no de una manera determinante, ya que son bastante subjetivas el desarrollo de cada teoría dependiendo de la persona y del contexto. Y por último, la susceptibilidad a la codificación en un sistema de símbolos. Aquí plantea que como seres humanos tenemos una tendencia a representar todo en símbolos, ¿ya? Entonces las inteligencias también tendrían su propio código o sistema de símbolos. Por ejemplo, en el área del lenguaje tendríamos el abecedario, la existencia de diferentes idiomas, o en el caso de la música, una notación musical en específico o una afinación en específico que se utilice. Esos serían los criterios. Ahora dejo la palabra si alguien tiene alguna duda o algún comentario del video anterior, o si alguien quiera comentar algo, si no, seguimos con la teoría. No, sí. Dejo el paso a mis compañeras entonces. Bueno, Garner en su teoría plantea la existencia de 8 diferentes inteligencias, las cuales a continuación con mi compañera Leslie les vamos a presentar, a definir, y vamos a dar unos ejemplos con personajes de series o películas para que así se pueda relacionar mejor como el concepto de la definición. Ya. Comenzamos con la inteligencia lingüístico-verbal. Esta inteligencia hace referencia a la capacidad o a la habilidad que tiene una persona con el lenguaje y su utilización, también como la comunicación. Esto se puede expresar a través de comunicación oral, como también comunicación escrita, y también hace un gran énfasis en la gestualidad. Como ejemplo aquí tenemos a Anne, de la serie Anne with an E, y aquí tenemos ciertas características por las cuales nosotros creemos que ella tiene una gran inteligencia lingüístico-verbal desarrollada.
Bueno, su amor por los libros, la escritura y la literatura, resolución por medio de discursos verbales, porque para los que no han visto la serie, ella da grandes discursos feministas ya que lucha mucho por la igualdad de género. Y bueno, una amplia capacidad verbal que logra embellecer con facilidad el discurso y se le facilita el uso de palabras rebuscadas. Como también se puede ver en la serie, ella tiene destaca mucho en sus escritos en la escuela. Y bueno, acá una cita donde dice que si tienes grandes ideas, necesitas palabras para expresar. Bueno, seguimos con la inteligencia lógico-matemático. Esta hace referencia a la capacidad que tiene un individuo para el razonamiento lógico y la resolución de problemas. La forma en que se mide esta inteligencia es básicamente de esa forma. Mientras más rápido tú eres en la resolución de problemas, más inteligencia lógico-matemática tú tienes. Bueno, otro punto importante a destacar de esta inteligencia es que es la inteligencia con la cual a ti te evaluaban para saber qué tan inteligente eras. Obviamente antes de que salieran estas teorías de Garner. Como ejemplo, aquí tenemos a Tom Holland de Spider-Man, o sea, Spider-Man en teoría. Este tiene características como facilidades con las matemáticas y la utilización de su razonamiento lógico y conocimiento científico para creaciones personales como sus telarañas. Bueno, afinidad con las ciencias, obviamente, y la resolución de problemas que predomina por sobre su capacidad física. Continuamos entonces con la inteligencia musical. Varios de nosotros acá nos sentiremos en afinidad con este tipo de inteligencia. Vaya uno a saber por qué. Pero bueno, las personas que tienen la inteligencia musical muy desarrollada tienen una gran compatibilidad y habilidades con la música, como se explica aquí. Es decir, se puede tener un oído muy desarrollado, una afinación, puede también haber grandes habilidades en cuanto a la composición, a la lectura de la música, entre otras habilidades que se pueden presentar. Uno de los personajes que quisimos poner acá es a Hannah Montana. Ojo, no a Miley Stewart, Hannah Montana. Entonces, ni siquiera deberíamos explicar por qué, pero lo vamos a hacer igual. Este personaje tiene una gran facilidad en cuanto a la coordinación motora, en especial cuando se dirige a la utilización de instrumentos, lo cual se ve evidenciado durante la serie también. Tiene un oído musical muy desarrollado, una afinación 10 de 10, y también tiene una gran habilidad y afinidad en la composición. Más adelante en la serie se ve que ella comienza a componer sus propias canciones y se convierten en éxitos mundiales. Y una cita que rescatamos aquí de ella, que nos lleva a posicionarla en este tipo de inteligencia, es que ella dice que si la fama no hubiese funcionado para ella de igual manera, le hubiese gustado estar involucrada en el mundo de la música, evidenciando que tiene esta inteligencia muy desarrollada. Tenemos también la inteligencia visual espacial. Las personas que tienen desarrollada la inteligencia visual espacial tienen una capacidad enorme de observar el mundo y las diferentes perspectivas de los objetos que lo componen. Aquí tenemos como ejemplo a Spencer Shay. Para quienes no lo conocen, es el hermano mayor de Carly en el show de iCarly. Una de las cosas por las que él se caracteriza es que es un gran artista y hace del arte su profesión. Como dice aquí, él utiliza el arte visual como medio de expresión y es por eso que él gana dinero, o se supone. Bueno, él también tiene una capacidad enorme de utilizar diferentes objetos, observar su entorno, ver lo que necesita, cómo utilizarlo y darle forma que él quiere, darle la forma que él quiera representar. Además de tener un gran sentido de la colorimetría y también muestra unos grandes dotes en la escultura, que es su tipo de arte especializado, sin dejar atrás el dibujo y ese tipo de cosas. Y una de las citas que rescatamos de aquí es que él dice en algún momento que para él el arte es una manifestación tangible de las emociones. Bueno, continuamos con la inteligencia corporal sinestésica. Bueno, como igual lo dice el nombre, esta inteligencia hace referencia como a las habilidades corporales y motoras que puede tener un individuo, como también la facilidad en el manejo de herramientas. Y también algo muy importante de esta inteligencia es el uso del cuerpo para expresar las emociones.
aquí podemos ver oficios como los bailarines, actores, deportistas, etc. Y bueno, como ejemplo tenemos al gran Forrest Gump. Él tiene habilidades como correr, tiene un gran dote físico como el correr. Y también tiene mucha facilidad con el armado, desarmado y utilización de armas en el ejército. Y bueno, presenta una gran resistencia física. Siguiendo, tenemos la inteligencia natural. Esta inteligencia fue añadida posteriormente a las demás en 1995, ya que Gardner consideraba que esta inteligencia era fundamental para la sobrevivencia del ser humano. Bueno, y entrando más como a su definición, habla con respecto a la habilidad o la afinidad que tiene un individuo con respecto a su medio ambiente. Bueno, este genera habilidades como detectar, diferenciar y categorizar los diferentes elementos que pueden haber en su alrededor. Esta teoría al principio hacía como mucho énfasis en lo natural, en el ambiente natural, pero actualmente igual se está llevando a ambientes más actuales como ciudades o tecnología, etc. Bueno, como ejemplo tenemos aquí a Pocahontas, que bueno, claramente vive en la naturaleza y tiene muchas habilidades como la gran comprensión y la empatía por la vida natural. Y bueno, obviamente la respeta y la valora de una manera inmensa, como también es capaz de categorizar de forma quisquillosa para mantener el equilibrio natural de las cosas. Y bueno, aquí una cita de la gran Pocahontas donde dice que toda roca, planta y criatura viva está, tiene alma y es un ser. Y bueno, por último, pero no por último menos importante, tenemos la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. La inteligencia intrapersonal hace referencia a la capacidad que tenga cada persona, cada individuo en la regulación emocional, en la autorregulación emocional y del foco atencional. ¿Qué significa esto? Tengo un gran nivel de introspección. Yo me observo, sé lo que siento, por qué lo siento, cuándo lo siento y cómo llevarlo a cabo, cómo desarrollarme en base a todo esto. Para ejemplificar este tipo de inteligencia tenemos a Garnet de Steven Universe. Para quienes no hayan visto esta serie, véanla. Ella demuestra una capacidad de autorregulación emocional muy avanzada. Durante toda la serie se evidencia, ya que se mantiene en calma y se toma su momento para pensar en sus emociones y todo eso. Ella también toma conciencia de sus emociones y es realista en cuanto a sus debilidades y a sus capacidades. Sabe cuáles son sus límites, sabe cuáles son las cosas que la motivan a actuar también y cuáles son las cosas que la mueven, básicamente. Tiene una gran capacidad de autoanálisis, de automotivación y una capacidad de tomar decisiones en base a sus propias ideas. Es decir, que puede aceptar críticas e ideas de los demás, pero no se ve totalmente influenciadas por ellas. Una de las citas que rescatamos, porque ella tiene muchos momentos en la serie en la que se evidencia este tipo de inteligencia muy desarrollada, pero rescatamos esta cita, que es una canción en la que ella explica muy explícitamente cómo ella lleva a cabo su diario vivir, y dice que tómate un momento para pensar en flexibilidad, amor y confianza. Toma un momento para recordarte. Toma un momento y encuéntrate. En la inteligencia interpersonal tenemos a personas que tienen las capacidades de interpretar, ya sea palabras, objetos, gestos, factores paraverbales también, y también tienen una habilidad de empatía inmensa. Es decir, que esta inteligencia es un gran desarrollo para con los demás también. Un ejemplo aquí tenemos a Eric Matthews de Boy Meets World, o Aprendiendo a Vivir en español. Y esta persona la posicionamos aquí porque entiende las diversas perspectivas de las personas ante cualquier tema, lo que no quiere decir que esté de acuerdo con todo. ¿Qué significa esto? Entiendo lo que tú piensas y podemos conversar en cuanto a ello, sabiendo que lo que yo puedo decir puede causar un efecto en ti. Entonces llevamos todo bajo control, todo en paz. También tiene una habilidad de la comprensión de las indirectas en las personas. Las observa, sabe cómo son, sabe lo que quieren expresar de forma paraverbal en cuanto a gestos y en cuanto a
todas señales que puedan entregar sin la necesidad de que digan estas cosas. También actúa como mediador en conflictos y en una serie que salió después se nos revela que este personaje de acá fue electo como alcalde precisamente porque la gente del pueblo le confiaba todos sus dilemas y él empatizaba con ellos, con ellas, y también actuaba como un mediador para darles solución. Una cita que rescatamos acá la dice su hermano, que dice que cuando se trata de entender a las demás personas, esta persona de acá se convierte en un genio. Ahora, Pame, pregúntame por qué escogimos estos personajes. Les, ¿por qué escogimos estos personajes? Agradezco su pregunta, compañera. Y quisimos explicar esta teoría en base a estos personajes porque todos comparten algo en común. Y es que dentro de su universo, ya sean los cómics, películas o series, todos estos personajes son considerados o tontos o se les resta más valor del que tienen. Pero en realidad estas personas para nada son tontas y para nada tienen menos valor que los demás. Solamente tienen una inteligencia mucho más desarrollada que las otras. Bueno, cabe también destacar, para complementar eso, que Gardner plantea que nosotros individualmente todos poseemos las 8 teorías, solo que siempre vamos a tener una más desarrollada que otra. Esto no quiere decir que una valga más sobre otra, no, al contrario, todas son igual de importantes y necesitamos las 8 para poder enfrentarnos a una vida en sociedad. ¿Dudas? Por el momento, ¿consultas? ¿No? Continuamos. Entonces. Bueno, como se mencionó anteriormente, bueno, para 1912 comienza a surgir este nuevo sistema de medición conocido como el CI, coeficiente intelectual, cociente intelectual, IQ para mis amigos que hablan inglés. Y la teoría de las inteligencias múltiples nace por una necesidad de refutar este tipo de medición de inteligencia, dándole valor a todas las inteligencias por igual. Es por eso que Gardner también hace algunas sugerencias o propone algunas ideas de cómo estas deberían trabajarse en el aula de clases para que todas tengan un desarrollo óptimo. Un ejemplo de esto es como la inteligencia lingüística, donde se sugiere que las personas que se quieran desarrollar esta inteligencia hay que exponerlas a lo que son los debates, las entrevistas, las lluvias de ideas, tienen que escribir, tienen que leer. Las personas con inteligencia matemática, la idea es también ponerlas en un universo donde tengan que resolver conflictos de forma lógica. Tiene que haber números y tiene que haber algo que desafíe su intelecto lógico matemático. Las personas con afinidades musicales tienen que estar dentro de un contexto musical. Hay que componer, hay que escuchar, hay que tocar, hay que estar en constante movimiento para la música. Con las inteligencias corporal también es necesario moverse. Se puede dramatizar, se puede actuar, se puede hacer un montón de cosas para que ellos estén en contacto con su cuerpo y generen su propio aprendizaje en base a esto también. Las personas que tengan inteligencia intrapersonal, bueno, es necesario que se les dé su tiempo de reflexión. Las personas con una inteligencia interpersonal tienen que trabajar en equipo también, y las personas con una inteligencia natural, es necesario que estén en contacto con su medio. Y obviamente, olvido a las personas con una inteligencia visual, perdón, pero es necesario que estas personas también tengan colores, actividades que tengan que ver con la creatividad y puedan retener información por medios visuales. Suena bonito cuando uno lo explica, es bonito, suena bastante funcional. Sin embargo, la realidad de nuestro país es otra. Aquí nos estaremos basando no solo en lo que sucede en el currículum, sino también en experiencias personales. Y es que en Chile específicamente, o ya aterrizándolo más a nuestras realidades, para no generalizar a todo el país completo, en nuestras realidades existe una jerarquía de inteligencias donde se le sigue dando prioridad a la inteligencia lógico-matemática y a la lingüística. Esto se ve evidenciado en el colegio, partiendo porque en los colegios estos ramos tienen más horas que los demás, suelen tener más horas que los demás.
Además de que hay un sistema para entrar a la educación superior basándose en un puntaje de estas inteligencias. De hecho, nosotros mismos que estudiamos pedagogía en música tuvimos que rendir un examen PSU de matemática y de lenguaje. Ni una sola prueba de música, pero bueno. Y también se puede evidenciar en cuanto a un contexto de un poco más emocional o en cuanto a la preocupación en caso de que una persona presente como un bajo nivel de desempeño en estas áreas en el colegio. Seguramente se va a ver algún dilema en familias, en profesores, va a haber preocupación por estas partes. No así con la inteligencia musical, la corporal y la visual. En estos ramos de acá son los que menos tienen horas en las mallas escolares. Algunas personas acá, por experiencia personal, hemos tenido una sola hora de música, una sola hora de arte, otras personas 2, quizá, pero sigue siendo notablemente inferior a las otras. Lo mismo pasa con educación física, con artes visuales y todo eso. Además de tener menos horas en la malla escolar, estas inteligencias no se ven visualizadas para entrar a la educación superior. Como ya dije anteriormente, para entrar a estudiar en nuestra carrera, por ejemplo, se nos pidió una prueba de matemática y una prueba de lenguaje, y no una prueba de música. Lo cual hace un poco de ruido. Pero bueno, también son los ramos que más se ven interrumpidos cuando hay eventos, ya sean formales o informales en la escuela. Por experiencias personales, nuevamente, cada vez que pasa algo en la escuela o hagamos una convivencia, ocupemos la hora de música, ocupemos la hora de educación física, ocupemos la hora de artes visuales. Eso sucede mucho. Y en las bases curriculares, estas áreas siempre se presentan como un complemento de los otros. A pesar de que sí, todas las inteligencias están relacionadas entre sí, es necesario que todas también sean válidas por sí mismas y no sean vistas como algo para potenciar la lógica matemática y la lingüística. Y al final tenemos la inteligencia intrapersonal, la interpersonal y la naturalista. Y se evidencia con que de por sí en los ramos no hay ramos existentes de estas inteligencias. No hay un ramo en el que te enseñan a autorregular tus emociones, no hay un ramo en el que te enseñan a trabajar en equipo. Bueno, en todos te hacen trabajos en grupo, pero no existe como esta mediación para llevar un buen trabajo en grupo a cabo. Y tampoco hay ramos acerca de la inteligencia naturalista, no hay contacto con el medio. Además de eso, muchas veces se han considerado innecesarios en la educación superior. Y se puede decir que hay una nula consideración para desarrollar. No muchas veces se preocupan acerca de estas inteligencias para desarrollar, porque la preocupación está más arriba, en la inteligencia lógico-matemática y lingüística. ¿Dudas? Yo quería decir algo sobre eso, que estoy súper de acuerdo con cómo eligieron las prioridades. Pienso que también fue así en mi colegio, y es súper curioso, por lo menos, de que las que tienen menos prioridad son, yo diría, incluso más importantes de desarrollarlas, incluso más importantes que la lógico-matemática o lingüística. Si no tuviéramos desarrollo de las que tienen menos jerarquía en este caso, seríamos, no sé, pues, no sé qué seríamos. No seríamos personas. Y es la que menos prioridad tiene el colegio o currículum. Eso no es. Muchas gracias, Patricio. ¿Alguien más? ¿No? Yo quería hacer una consulta. Adelante. O sea, como más en tu opinión personal, ¿qué tan importante hubiese sido, por ejemplo, que hubiese una prueba para ingresar a la carrera de pedagogía en música o cualquier tipo de carrera musical acá en Chile, ¿no? Creo que si hablamos de pruebas para ingresar a una educación superior, en cuanto en nuestro caso, nuestra realidad que es la música, hubiese sido bueno tener una prueba de referencia para saber de dónde partir, no exactamente una prueba para la selección. Creo que hubiese sido bueno saber cuál es el nivel que estamos trabajando, de dónde podemos partir,
y no limitarse a decir, oh, tú no, tú sí. Pero hubiese sido bueno tener como este tipo de referencias para entrar a la carrera. Muchas gracias. A ti. Bueno, si no hay nadie más, vamos a continuar. Seguimos con los métodos de evaluación. Para Garner, como ya lo hemos visto en las diapositivas anteriores, para Garner la inteligencia es como un conjunto de habilidades que se ven presentes en diferentes culturas, como también estas mismas habilidades nos ayudan a poder relacionarnos con nuestro ambiente sociocultural. Bueno, ¿y cómo uno desarrolla estas inteligencias? Esto va a ser determinado a través de diferentes factores, puede ser como las experiencias personales, los intereses, como también yo creo que lo más importante, la motivación y la estimulación que uno recibe a lo largo de la vida, sobre todo en la niñez. Es por esto mismo que Garner hace una crítica hacia los métodos de evaluación, o más específicamente a los métodos de evaluación académicos para medir una inteligencia. Con esto me refiero como a la obtención de títulos, las notas, expedientes académicos, méritos educativos, etc. Él plantea que estos métodos no son capaces de identificar o reconocer la verdadera inteligencia de una persona, ya que no son lo suficientemente amplios como para poder valorar el verdadero potencial que tiene un individuo. A ver, un ejemplo de esto podría ser que hay una persona que tiene un expediente académico perfecto. Siempre resalta la mejor o el mejor de su curso, notas sobre 6, etc. Pero esa persona carece de inteligencia lingüística. No es capaz de dar un discurso que se entienda, falta de vocabulario, etcétera. O también, por ejemplo, problemas para poder relacionarse con su ambiente sociocultural. A lo que queremos de llegar con esto es como que los métodos de evaluación no miden o no reflejan la verdadera inteligencia de una persona. Bueno, tocando otro punto igual importante, como siguiendo la línea de lo que decía mi compañera Leslie, sabemos que los colegios priorizan ciertas inteligencias sobre otras, en este caso la lingüística y la matemática. Y esto trae como consecuencia que las evaluaciones sean dirigidas hacia ese tipo de inteligencias y se deje a las demás en segundo plano. Y esto puede generar que no se den espacios para que las demás inteligencias desarrollen en su máximo potencial las habilidades de cada una. Y igual nosotros como músicos podemos como relacionar bien esto, ya que yo creo que todos nosotros hemos sentido que las escuelas no nos han dado espacios para poder mostrar nuestras habilidades como también desarrollarlas. Así que eso igual lo dejo ahí como, al igual que esa imagen, que está ahí, como para la reflexión, a lo mejor para que lo podamos comentar después al final. Bueno, este punto va a servir netamente para reforzar lo anteriormente dicho por mi compañera y ciertos puntos y ámbitos también tocados por Leslie y Araceli anteriormente. Los métodos de evaluación referentes al desarrollo de las inteligencias no son o no han sido precisamente efectivos, ¿ya? Este punto se puede explicar con el hecho de que ninguna información puede ser recepcionada de la misma manera en cada individuo o en cada alumno. Y esto debidamente o lógicamente porque todos entendemos las cosas de distinto modo y esto tiene que ver, como dijo mi compañera anteriormente, en base a sus experiencias, a sus gustos, a sus tendencias, incluso a la educación o enseñanza que haya recibido previamente antes del aprendizaje directo. ¿Okay? Bueno, Garner en una entrevista dice que él, bueno, como dije al principio, antes de empezar toda la presentación, existen varias investigaciones sobre la inteligencia
Pero muchas de estas inteligencias estaban fuera y se tomaban como talentos o como aptitudes solamente. Entonces Gardner lo que dice es, ¿por qué puedo considerar inteligente al que tiene desarrollada su inteligencia lógico-matemática? ¿O por qué puedo considerar inteligente al que es bueno para la escritura, bueno para las matemáticas, y solamente considero talentoso al músico o al pintor o al escultor o al bailarín? Entonces, él lo que hace, dice, reflexiona sobre este tema y dice, no, esta también es una inteligencia, también se puede desarrollar en relación con las demás y podemos ocuparlas de manera grupal o individual. Entonces, según Gardner, todo individuo posee las 8 inteligencias, como decía mi compañera, y pueden ser utilizadas de manera individual o grupal según nuestro procesador, como decía Araceli al principio. Nuestro cerebro es como un procesador que permite desarrollar las inteligencias según un balance. Y este balance ocurre mediante la experiencia y los gustos. Un balance que puede ser más pesado hacia el lado matemático, más pesado hacia el lado músico. Pero esto tiene que ver netamente con las aptitudes y características individuales que tengas tú o que tenga el individuo al que se le va a enseñar. Ahora, si bien es cierto, sí se suele evaluar, hablando de los métodos de evaluación, sí se suele evaluar a todas las inteligencias. Podríamos, por ejemplo, tomar las inteligencias como asignatura: música, tecnología, artes visuales, matemática, lenguaje, historia, etc. Y si bien se evalúan todas de alguna forma, existe notoriamente una tendencia o un énfasis a este tipo de inteligencia que, decía mi compañera Leslie, se toma como prioridad en el tema de las jerarquías. Pero esto no tiene mucha importancia para Gardner, porque si yo, por ejemplo, soy muy bueno en la literatura y en matemáticas, o simplemente soy muy bueno para la literatura, para la lectura, para escribir, y me saco puras buenas notas en este ramo, pero en artes visuales y en música me va a regular o no me gusta literalmente, entonces le hago solamente el empeño. No significa que sea inteligente para una cosa y para la otra no, o que tengas ausencia de esa inteligencia. Solamente significa que tu dirección, tus aprendizajes, tus experiencias te han llevado a desarrollar mucho más tu inteligencia lógico-matemática o tu inteligencia lingüística, a excepción de que has desarrollado en poca parte la inteligencia musical, pero no significa que no puedas desarrollarla. Terminando este punto, ahora voy a hablar algo bien importante para lo siguiente. La teoría de Gardner ha tomado sentido para muchos profesores en el ámbito de las evaluaciones. Los profesores buscan o han buscado a lo largo de los años las mejores maneras de evaluar las aptitudes y las tendencias de los alumnos. Pero también se hace un poco difícil por algo que vamos a decir a continuación. Como ustedes pueden ver en la pantalla a su lado derecho, tienen una cita que es muy importante para el siguiente punto. Se la voy a leer. Esto dice: implementar la teoría de las inteligencias múltiples en el salón de clase no es tan fácil, sobre todo en escuelas que utilizan programas de aprendizaje y estándares nacionales rígidos, donde los maestros están bajo presión por elevar el rendimiento de sus alumnos en pruebas estandarizadas en el ámbito regional o estatal. ¿Ok? La implementación de la teoría de las inteligencias múltiples requiere una reestructuración para los métodos de evaluación y desarrollo del aprendizaje, de la forma de enseñanza, así como de la manera de asesorar el aprendizaje. ¿Ya? Así que con esta última cita doy paso al siguiente punto, que es muy importante también para el desarrollo del aprendizaje. Bueno, y como último punto de la presentación tenemos entonces el rol de los profesores, que un poco va complementando lo que mencionaron mis compañeros en las últimas diapositivas. ¿Qué ocurre? Nos enfrentamos, o los profesores se enfrentan, nosotros como futuros profesores, a un contexto de sala de clases donde vamos a tener 40 estudiantes, todos con diferentes tipos de inteligencia desarrolladas de diferentes maneras. Entonces tendremos un estudiante con una increíble inteligencia lógico-matemática o un estudiante prodigio en inteligencia musical.
y frente a ese contexto no se puede enseñar a todos por igual, ¿ya? Entonces, el rol de los profesores será, en primer lugar, comprender la existencia de toda esa diversidad de inteligencias dentro de su salón de clase. Y una vez que lo comprenda, comenzará a conocer a sus estudiantes, a comprender cómo se le hace a cada uno más fácil entender un nuevo aprendizaje, cuáles son sus intereses, qué les llama la atención. Y ahí es donde los profesores deberán estar preparados con diversos métodos de enseñanza y de evaluación que permitan el aprendizaje significativo de cada estudiante. Ahora, si nos encontramos en un contexto de 40 estudiantes, es muy difícil explicarle a cada estudiante de una manera diferente, evaluarlo de una manera diferente. Y es por eso donde Gardner plantea que los profesores deben convertir en guías de los estudiantes, donde ellos serán partícipes de su propio aprendizaje, ya que ellos saben la manera en que les resulta más eficiente aprender, por ejemplo. Lo cual en realidad es una tarea bastante difícil, sobre todo en el sistema de educación que tenemos en Chile, donde se prioriza, como mencionaban mis compañeros, inteligencia lógico-matemática sobre musicales o interpersonales. Y por eso se vuelve tan importante la cita que mencionó mi compañero anteriormente, de que debe haber toda una reestructuración del sistema de educación para poder hacer factible este tipo de teoría. Bueno, y con esto y con las siguientes frases que dejamos a continuación, es que queremos comenzar a hacer una reflexión entre todos. Queremos escuchar sus opiniones, quizás algunos tengan experiencias de aprendizaje de sus colegios, donde puede que hayan visto algo de esto o simplemente nunca se tomó en cuenta las diferentes inteligencias. Así que con eso damos fin a la presentación en sí y damos paso a reflexiones, opiniones, todo lo que quieran aportar es bienvenido. Dudas, consultas, lo que quiera. Yo tengo algo que quiero decir. Dígalo. Partida, hola chiquillos, está buena la presentación. La teoría de la inteligencia múltiple de Gardner presenta diferentes problemas que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. De partida, él establece un modelo de funcionamiento del cerebro para el que no ofrece en sus libros, no ofrece evidencia empírica. Por ejemplo, porque él incluso en el video lo planteaba como que el cerebro funciona con diferentes ordenadores que se ocupan de una habilidad distinta. Más o menos lo que se ha ido comprobando es que, por ejemplo, si una persona me cuenta algo doloroso y yo le digo, pucha, lo lamento, no solo necesito lo que Gardner llamaría la inteligencia lógica para saber que eso es lo que yo le tengo que decir, es el texto que yo tengo que comunicar, sino también lo que él llamaría la inteligencia emocional para saber cómo tengo que decirlo para producir el efecto que quiero. Otro ejemplo es que el soldado que aprende a ocupar un arma no solo aprende lo que involucra el cuerpo, el cómo ocuparlo corporalmente, sino que también todos los conceptos y discursos asociados a cómo usar esa arma. Entonces, sin embargo, se han generado, por ejemplo, metodologías de educación musical como el método Vapne, que combina, y basado en esta inteligencia múltiple, combina la inteligencia corporal y la inteligencia lógica y la inteligencia musical, y de alguna manera da resultados, porque coincide igual con los otros postulados o aprendizajes que sí se han demostrado empíricamente. Entonces, la pregunta va a cuál es su opinión acerca de este fenómeno un poco contradictorio, de que a pesar de que sus postulados no tengan validación según la evidencia que se ha sacado después, sí tiene funcionalidad, sí apoya y sí presenta resultados. ¿Qué opinas sobre eso? Yo quiero responder, compañeros. Sí. Permiso, voy a tomar la palabra. Bueno, sí, es verdad que, bueno, poniendo un poco de contexto, Gardner cuando sacó esta teoría, por sus mismos compañeros investigadores no fue muy tomada en cuenta. De hecho,
el sistema educativo fue el que le dio este impulso como de reconocimiento a la teoría sin haber tenido como un respaldo científico, y Gardner igual eso lo ha reconocido, de que a su teoría le falta como respaldo científico, siendo, y a algunos le llaman que es como más una teoría social. Es como muy curioso eso. Y nada, te encuentro igual harta razón, pero igual o sea, a medida, como tú has dicho, a medida que ha avanzado el tiempo se ha demostrado como las complicaciones y el lado positivo, y siento que igual es interesante la teoría y debería como seguir existiendo y implementarse estas metodologías que puedan estimular más de una inteligencia a la vez, considerando igual que todas las inteligencias están entrelazadas entre sí, y que siempre estamos en constante como utilización de todas. Así que me parece bien interesante y deberían implementarse más metodologías. Para aportar ahí a lo que dijo la PAME, no nombramos esto dentro de nuestra presentación porque queríamos dejarlo también porque sabíamos que iban a surgir este tipo de preguntas. La teoría y el desarrollo de las inteligencias que describe Gardner no están selladas, o sea, no están en stop. Eso quiere decir que él dice que se pueden incluir más teorías, o sea, más inteligencias más adelante. Ahora estas son las que describe él. Y respondiendo al tema que tú habías hablado, por ejemplo, el tema emocional y todo eso, ahora podríamos incluso relacionarla a cualquiera de las inteligencias que nosotros tuviésemos las aptitudes. Por ejemplo, lo emocional podríamos integrarlo a lo naturalista, a la emoción que tienes tú al estar enfrentado a la naturaleza, o a la emoción que surge al momento de tocar una pieza en guitarra o en piano. Pero sencillamente no está tomado, por ejemplo, la emoción como una inteligencia individual, ¿cachai? Entonces, si bien es cierto lo que dices tú, es muy cierto. Hay pruebas sí científicas de algunas teorías que sí han sido utilizadas y han tenido muy buenos resultados, como hay otras que carecen a veces de sentido científico. Pero también hay que tener en cuenta que esta teoría no es 100% una teoría científica, o no es un postulado o teoría que se utilice, por ejemplo, en una escuela, como por ejemplo sería el positivismo. Por ejemplo, si hablamos de la teoría del positivismo, hay escuelas que utilizan el positivismo para enseñar a sus alumnos. En este caso es una forma de poder desarrollar el aprendizaje en los alumnos, pero no significa que sea una teoría postulada y que además esté así como sellada. Eso. Y dejamos abierto obviamente a más preguntas y si es que tienen más cosas que decir, igual, Pablo. Yo igual quería aportar algo. Que igual es complejo. O sea, nosotros venimos, como hemos visto en otros ramos, de un paradigma que racionaliza todo, pues. Por algo, lo lógico matemático y lo lingüístico son lo que predomina hasta ahora, porque es nuestro paradigma como occidentales, pues. Entonces, el hecho de que una nueva teoría aún no tenga un respaldo nuevamente científico, o sea, lógico, etcétera, sigue siguiendo el mismo paradigma. Entonces, como una esperanza, digamos, es que en realidad quizás la teoría no está aprobada hasta ahora. Quizás la ciencia de hoy en día no puede medir de esta forma lógico-matemática, no puede medir cómo cada persona, no sé, se ve a sí misma, la inteligencia intrapersonal. No hay, que no conozco una forma de hacerlo. Entonces, quizás nuestra ciencia aún está muy básica para este tipo de cosas. Más adelante quizás se pueda. Eso es un aporte. Gracias. ¿Puedo comentar algo igual al respecto? Me parece que es súper importante. ¿Puedo hablar? ¿Sí? O sea, sí, es que igual iba a decir como ya. por ahí. Que resulta que esta teoría, si bien hemos dicho toda la presentación que es de Gardner, esta teoría no nace únicamente de él, es una teoría que viene desde antes. Se presentó con Thorney, que en 1920, con respaldo, después evolucionó a este tipo que no me acuerdo cómo se llamaba, también tenía una TH,
Thurston en 1938, que también tenía su respaldo científico, y finalmente Gardner la toma, y en lugar de centrarse en eso, porque respaldo sí había dentro de la teoría, se centra más en la explicación de cómo funcionaría esto, cómo podríamos llevarlo no solamente a la educación, sino también por el lado social. Y hay personas que han intentado refutar esta teoría, y se ha intentado refutar. Hay un tipo que se llamaba William no sé cuánto, búsquenlo. Él intentó refutar esta teoría diciendo que precisamente no había información suficiente o qué sé yo, y el respaldo científico, pero las formas de refutarlo tampoco tenían respaldo suficiente, entonces por eso esta teoría hasta el día de hoy no se ha descartado, porque no hay forma de refutarla científicamente, como tampoco hay forma de, bueno, hay forma de aprobarla, pero se está trabajando en eso. Y eso, era un dato freak. Gracias. Yo solamente quería como aportar, si se puede, como al debate que están haciendo, que ustedes pusieron algunas palabras que son como importantes en relación, Juan Camilo habló de el paradigma y Christopher mencionó la palabra positivismo. Por ahí yo creo que va la clave también de muchos de los cuestionamientos, porque nosotros, como decía Christopher, estamos como, o decía Juan Camilo, estamos como metidos, por decir así, en un cierto, yo le llamaría una epistemología, una forma de entender la realidad, no sé si conocen el concepto de epistemología, que tiene que ver con el estudio del conocimiento. Y desde ahí, de la forma como conocemos, se ha ido construyendo un tipo de ciencia basada en el positivismo, que es una forma de entender la realidad desde la observación, pero también la experimentación. Y se entiende la realidad como una realidad que se puede, no sé si se acuerdan de esto, pero se puede como entender la realidad haciendo experimentos, ¿no? Haciendo experimentos y haciendo comprobación de hipótesis y falsificando las hipótesis. Y entonces la ciencia, y a lo que le llamamos ciencia, se ha entendido desde esa perspectiva generalmente. Y en el colegio a uno le enseñan, cuando le enseñan ciencia, la química o la biología, se le enseñan como desde esa perspectiva. Que si se ponen a estudiar, que no sé si lo han visto en otros ramos, o se acuerdan del colegio, y se ponen a estudiar cómo se entiende esta lógica, podemos decir que esta lógica es la misma que también imprime de alguna manera todo el conocimiento. Y se tiende a atribuir que algo, cuando es científico, es válido, cuando no es científico, no es válido. Pero se descartan muchas veces como científicos ciencias que no son o no tienen la epistemología positivista a la base, sino que tienen una epistemología más constructivista, que es una mirada distinta. Es una mirada distinta en la realidad, que entiende que la realidad se puede conocer de otra manera. Y en ese sentido es que me gustaría como dejarles abierta como la mirada en ese sentido, la misma crítica que hace Juan Camilo, que me parece súper atingente al tema, y es cómo entendemos la ciencia y cómo construimos ciencia cuando las ciencias sociales, las ciencias psicológicas, las ciencias de la educación han seguido estando basadas en el paradigma o la epistemología más positivista, y que puede ser útil en un sentido, pero que justamente tal vez el cuestionamiento interesante que deja de lado el cómo se puede medir aquello que es más intrapersonal, por ejemplo, o cómo se puede medir aquello que es interpersonal. Entonces este cuestionamiento que hace Pablo al modelo también podría ser que podamos cuestionar la ciencia en general o la epistemología más positivista. No necesitamos cuestionar todo. Necesitamos cuestionar también cómo dentro de las ciencias sociales y dentro de las ciencias de la educación se ha usado un modelo positivista que ha primado y que no necesariamente siempre ayuda a generar mayor conocimiento, porque puede dejar de lado otras formas de entender la realidad, creo yo. ¿Ya? La observación es importante cuando hacemos investigación cualitativa, también, no sé si les ha tocado, pero cuando se hace ciencia, se utilizan metodologías más cuantitativas muchas veces,
que tienen una historia basada en el positivismo también, ¿ya? Y se pueden utilizar metodologías más cualitativas, que muchas veces también son más cuestionadas desde estas perspectivas más positivistas. ¿Por qué? Porque se las trata como de que no son tan serias o no miden de la misma manera que miden las otras. Pero en realidad tenemos que ser capaces de ver cuáles son las metodologías que necesitamos para conocer la realidad que queremos conocer. Y si esa realidad va más allá de necesariamente experimentar y querer obtener medidas cuantitativas de todo lo que queramos conocer, ¿no? Les dejo como esa, no sé si han visto el curso de investigación educacional, pero ahí podrían tal vez ahondar más en estos temas que les estoy planteando. Profe, Eso. o sea, disculpen chiquillos, igual quería pegarme un comentario eh, respecto a como al debate que se estaba generando. Y es más que nada, como por ejemplo, darle un poquito de punto a Garnet, porque igual al menos entendemos que no hay solo un tipo de inteligencia, hay un poco más, pues hay como, digamos, no somos solo matemáticas, por así decirlo. Y también me parece que el sistema como de educación superior chileno se guía un poco como por esto, como por ir escogiendo una carrera que tenga cierto, o sea, no es solo un tipo de inteligencia, pero que se guíe como hacia una cierta materia, hacia que nosotros podamos escoger. Por ejemplo, a mí me parece que también nos da ventaja, una ventaja frente a otros tipos de sistemas educacionales, por ejemplo, del extranjero, que no te permiten escoger como un área en el cual ahondar o en el cual generar como tu área profesional, sino que te genera como un buffet. Entonces genera como mucha confusión, por así decirlo. Creo que era eso más que nada, pues como a pesar de que la teoría no esté bien, o sea, no esté como comprobada científicamente, es ventajoso conocer que no hay solo un tipo de inteligencia, por así decirlo. Eso. Gracias, Ignacio. Mira, yo quería aportar algo una palabra importante que dijo el Pablo, que era el tema de lo empírico. Si saben el significado de la palabra, a veces igual es medio complicado para distintos hechos. Pero lo empírico se basa en el tema de los hechos, las observaciones, las experiencias y, bueno, como dije, las observaciones de los hechos. Y si bien quizá no lo tomamos como algo científico, sí existe la práctica y la observación de los hechos de estas teorías, como por ejemplo podríamos hablar del modelo del método de Montessori, que es un método que se basa netamente en que los alumnos aprendan según los gustos que tienen y según las tendencias que tengan, ir desarrollando específicamente ese tipo de inteligencia. Entonces también es un método, por ejemplo, que tiene que ver con lo empírico que había hablado Pablo, que quizá no se toma mucho lo científico, pero lo empírico sí está presente en la teoría. Así que para que quede claro eso igual. Y más preguntas igual si quieren. Buena, cabres. ¿Qué tal? Está bacán el debate y igual yo quería irme un poco de lo teórico a lo práctico porque me quedaron dando vuelta un par de cosas que dijeron respecto a la aplicación, porque me intriga de qué manera se pueden abordar como todos estos intereses de manera integral. O sea, para dar un ejemplo, me imagino que, no sé, una persona con el interés musical se le hará que trabaje esta área y que trabaje una canción, por ejemplo, mientras que una con la actividad lógico-matemática se le dará algo más organizativo. Y se separan estas personas, en mi mente al menos, como en el aula, se separan estas personas en su trabajo. Si se le ocurre una forma en que puedan trabajar integrados, pensando también en la realidad chilena, de cursos grandes donde todos van a estar mezclados nomás. ¿Cómo se puede aplicar a estos contextos, más a la realidad concreta? O si se le ocurren formas también. Eso, y le salió muy bacán la presentación también. Muchas gracias. No sé si alguna compañera mía quisiera responder esa pregunta. Ya, a ver. Mira, igual es complejo aplicar
de forma como integral todas las inteligencias, sobre todo en cursos tan grandes y tan diversos, ¿no? Pero sí hay que comenzar, por ejemplo, a abrir oportunidades, podría decir. No sé, yo me acuerdo, te voy a dar un ejemplo que en mi colegio, me acuerdo que teníamos que hacer un trabajo que era hacer un video sobre globalización. Pero el profe nos dio toda la libertad como para hacer el trabajo, como de qué tipo hacerlo, ¿ya? Entonces, ¿qué hice yo? Lo ligué a la música, ¿ya? Como era mi interés. Y entonces me salió un trabajo bien bonito, así como que al profe le gustó y todo. Entonces quizá esa podría ser una forma, ¿no? Entonces dar como un trabajo general, pero también dar la libertad a cada estudiante de que lo aplique a su área de interés, ¿no? Y de esa forma también aprende más sobre ese tema, ya que es algo que le motiva. Eso podría ser una forma, ¿ya? Entendiendo que hay tanta diversidad en cursos tan grandes. No sé si algún compañero quiera agregar algo. Ahora no olvidar que repetimos casi todo dentro de la presentación, que todas las teorías sí están relacionadas entre sí. Entonces, yo creo que son nuestros modelos curriculares, por ejemplo, dentro de nuestra realidad, los que nos impiden poder relacionarlas bien y desarrollar bien esta inteligencia. Porque, por ejemplo, para hacer educación física y para correr, uno necesita tener el sentido del ritmo, o es un sentido del ritmo natural. O sea, para correr uno lo hace naturalmente. Es muy difícil que alguien no sepa correr, a menos que tenga una capacidad diferente que no se lo permita hacerlo de la forma que se hace normalmente. Pero es difícil que alguien no sepa hacerlo. Pero para esto sí se incluye, por ejemplo, el ritmo cardíaco y el ritmo en el que uno lo va a hacer. Y para eso estamos incluyendo, por ejemplo, la inteligencia musical, porque tiene sentido del ritmo. Y a la vez también estamos incluyendo, por ejemplo, además de la física, quizá uno va contando la respiración y se puede estar incluyendo lo lógico matemático. O quizá uno se siente bien al momento de estar haciéndolo, además de tener la actividad física, y se está conectando con la inteligencia naturalista, perdón. Entonces, si bien se conectan y se entrelazan entre sí todas las inteligencias, yo creo que es la forma de enseñarla la que no nos permite poder integrar y desarrollar estas inteligencias de manera grupal, como decíamos, y no irse a lo individual. Porque, por ejemplo, matemáticas nos enseñarán solamente números, solamente dividir, y no nos enseñan, ¿por qué no nos enseñan, por ejemplo, música en la matemática? Pero sí se puede enseñar matemática mediante la música. Entonces es como la forma de enseñar y la forma de desarrollar ese aprendizaje lo que no nos permite. Respondiendo a lo que decía Felipe, de qué forma, por ejemplo, podemos integrar los gustos, las tendencias que tenemos teniendo un trabajo en específico, como por ejemplo leer. ¿Y es solamente leer? ¿O es solamente desarrollar mi habilidad lingüística? ¿O puedo dentro de leer y desarrollar esa habilidad lingüística también desarrollar mi habilidad física o mi habilidad interpersonal? Entonces no sé si respondo como a esa pregunta del Felipe. Sí, muchas gracias. Yo quería agregar algo a esto como una opinión, que igual el sistema chileno actual está hecho a partir de que solo se enseñe como lo lógico matemático. Entonces, al final, por eso hay caleta de gente, porque nos uniforman para que todos aprendamos lo mismo. A diferencia de lo que se espera, digamos, de la inteligencia múltiple, que igual es como una atención más a la diversidad, sería como diferente el sistema entero. Ya no creo que hubieran cursos tan grandes, o serían cursos grandes, pero del mismo interés. Todo músico, todo artista o fusionado, no sé, algo así. Eso. Yo quería agregar algo cortito a eso, que igual, o sea, para los que están igual más interesados en el tema y todo, igual como para concluir, ya que quedan 4 minutos, Gardner igual plantea en su teoría que es posible tener un curso de 40 o 50 alumnos y poder estimular las diferentes inteligencias, solo que ahí va como el rol del profesor en investigar y generar metodologías para ello, y también encontrar los momentos específicos como cuándo y dónde poder plantear estas metodologías, ya que él también considera importante que el mismo alumno o alumna es el que te va a indicar cuándo y cómo, dependiendo de sus curiosidades e intereses, va a ser el momento exacto. Y
existe un libro que está en el libro de la plataforma que nos recomendó la profe, que se llama Juegos para estimular las diferentes inteligencias. Y está ahí, por si lo quieren buscar y están como más interesados y todo eso. Así que eso. Era mucho como para abordarlo dentro de la presentación. Eso no lo pusimos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Christopher, Araceli, Pamela, Leslie. Y bueno, gracias a todo el resto que estuvieron participando súper bien. La verdad es que siento como que faltó tiempo para que pudiéramos como continuar. Me hubiera gustado como que pudiéramos seguir con la discusión. No les puedo decir mucho en este minuto porque me quedan 2 minutos. Entonces, solamente voy a tomarme del comentario último de Isaías y que también engloba algunos de los comentarios anteriores, que tiene que ver con el modelo que nosotros vivimos y cómo influye eso en la forma de tener un tipo de educación. Y obviamente, teorías como la de Gardner lo que hacen es que de alguna manera diría que es súper importante. Él ve la posibilidad de entender que sí, porque es distinto. Y que si vivimos en una sociedad donde valoramos la diferencia, podemos todos tener un espacio. Y podemos crecer no sé, incluso estimular las diferentes inteligencias. Así que súper bien. Y habían dado una palabrita por ahí, que es el tema de la competencia, pero no solo la competencia, sino que la competencia que tiene que ver con la comparación. Creo que Rayos. Apareció el tiro. Siempre cuando estoy terminando las clases me caigo. Ya. Solo era como para que ya se acabó la hora. Ustedes me eliminaron, yo creo. Solamente tener con esa idea. No necesitamos compararnos. Y es muy difícil porque el sistema entero nos ha hecho aprender a compararnos. Bien, solamente antes de que se vayan, preguntarle a Lucas y a la Rocío si están preparados para la próxima, no, para 2 semanas más, si ya están más o menos preparados. ¿Sí o no? Lucas, Rocío, ¿están ahí?